Por la presidenta Bachelet en marzo del año 2014, hablamos del delegado presidencial para los recursos hídricos, Reinaldo Ruiz, que está aquí en el estudio de GPS en Cooperativa justo el día en que llueve en buena parte del país y en el día también en que la presidenta Bachelet anunció un plan nacional que contempla, entre otras cosas, 105.000 millones de pesos para combatir la sequía en 2015. Reinaldo, muchísimas gracias por venir, bienvenido a GPS en Cooperativa. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa. Reinaldo, estos anuncios responden a un trabajo de bastante tiempo, ¿no? ¿Son los recursos necesarios o vamos a quedar todavía al debe en lo que sequía se refiere? Sobre todo, y lo digo porque en los últimos meses nos ha golpeado bastante fuerte y ya conocemos incluso de zonas en el sur que están bajo sequía. O sea, el problema es más grave de lo que pensamos el año pasado o el antepasado. Bueno, este es un programa especial de emergencia para que tiene medidas de mediano, de corto, de mediano y largo plazo. Que son en general de ejecución inmediata, no necesariamente significa que van a ocurrir en el largo plazo, pero los efectos van a ser permanentes. Y respecto del tema de los recursos, nosotros estamos convencidos que el país está muy retrasado en mucha de la infraestructura, pero no solo nuestro país. En la OSD va a publicar en junio, me parece, una recomendación para todos los países respecto a la gobernanza del agua en el mundo, y el diagnóstico que se hace ahí es muy coincidente con lo que nosotros observamos. Gran parte de la infraestructura de embalsamiento de agua, sistema de conducción, etcétera, se construyeron, según la OSD, en muchos países en el siglo XIX o en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI y claramente nosotros tenemos insuficiencias en esto. Claro. Estamos retrasados, pero estamos tratando de recuperar terreno de lo que y por eso estamos haciendo este tipo de planes, programas. Ahora hay medidas, lo decía usted, de corto, de mediano y de largo plazo. Las medidas de corto plazo son básicamente para enfrentar una emergencia que tiene a los agricultores y ganaderos ocupando el forraje del invierno, a personas viviendo o dependiendo de los camiones aljibes. ¿Cuáles son esas medidas de corto plazo y si se tomaron a tiempo? Porque mucho se ha criticado, incluso desde el mismo oficialismo, de que se ha reaccionado bastante tarde ante esto, más allá de las deficiencias o las falencias estructurales que hay, por ejemplo, en el tema de los embalses. No, lo que pasa es que nosotros, bueno, nunca habíamos tenido la situación de escasez de agua que habíamos tenido. Es primera vez, es una cosa inédita. Pero hay lugares en el norte que llevan una sequía de una década. Por supuesto, esas regiones siempre han tenido estrés hídrico o escasez. Pero lo que es nuevo hoy día es que esto se extiende a todo el territorio nacional. Nosotros tenemos sequía en Aysén, en Temuco, en la región de los ríos. El ministro de Agricultura la semana pasada anunció que alrededor de 40 comunas de la región de los ríos, la Araucanía y los lagos fueron declaradas en emergencia agrícola. Es inédito. A esta altura del año, eso es inédito. Solo para darte un número, a esta altura del año en Valdivia llovían normalmente 120 milímetros. O sea, debería haber hasta ahora acumulado 120 milímetros. Ha llovido 8 milímetros. O sea, eso nunca había ocurrido. Entonces, cuando uno dice, tal vez estamos llegando tarde, lo que pasa es que probablemente no pensamos que esta situación se iba a extender por tanto tiempo en estos meses. O sea, llevamos 7 años de sequía. Es cierto eso. Yo creo que vamos para el 8º año. Los pronósticos además no son muy promisorios a esta altura del año. Dicen que hay un 70% de que tengamos el niño, pero no podemos seguir pensando solo eso. Claro. Entonces las medidas de emergencia no solo tienen que ver con darle forraje a los animales. Nosotros pensamos que hay medidas que son más bien de carácter estructural, porque queremos resolver el tema de manera permanente. Por ejemplo, las plantas desaladoras que hoy día anunció la presidenta, un conjunto de plantas, mini plantas desaladoras, que es para asegurar el consumo humano, básicamente. Pero eso está en el mediano plazo. No, pero se van a construir ahora. Es para hacerlas todas durante el año 2015. Tenemos también un programa bastante ambicioso de lo que llamamos sistemas de captación de agua lluvia, o sea, cosecha de lluvia. Y eso hay que hacerlo ahora. Tenemos que construir eso ahora porque cuando empieza a llover, de hecho, esta lluvia que tuvimos hoy día, se puede aprovechar. Perfectamente podíamos haberla acumulado. De hecho, en algunas zonas ya se están acumulando. Esas son obras inmediatas y que van a tener un resultado para la próxima temporada cuando tengamos poca agua. Que Dios Entonces ese tipo... ¿Perdón? Que Dios lo escuche y San Isidro también. No, si eso va a ocurrir, finalmente vamos a tener lluvia. Es posible que no caiga nada de agua.
Pero hay que tener los embalses y hay que prepararse. Nosotros estamos en esta campaña, embalse agua, donde usted puede hacerlo, hágalo. Resulta muy paradojal que en Chiloé haya gente que está haciendo abastecida un camión en aljibe. Entonces yo hace mucho tiempo hablé con la alcaldesa. Entonces le dije, pero alcaldesa, llueve tanto en Ancud, era Ancud. Me dijo, no, pero es que ahí nadie embalsa agua. Bueno, los agricultores hoy día están solicitando financiamiento para sistemas de riego. En Valdivia, hace 5 años, uno planteaba un proyecto de riego y lo miraban raro. Estamos hablando con Reinaldo Ruiz, delegado presidencial para los temas de recursos hídricos. Aquí hay algunos invitados de piedra al tema del agua, sobre todo cuando uno lo coloca en términos de los recursos para los humanos, digamos, que es la cosa productiva e industrial. Hay bastantes dardos a la industria minera o a la industria forestal en el uso del agua, sobre todo cuando escasea, perdón. Hay un tema de decir, bueno, ¿en dónde ponemos los recursos? ¿Qué tanto hay de mito y de realidad en ese tema, ¿no? Pues lo hemos escuchado en el tema de la energía, lo hemos escuchado en el tema del agua. ¿Cómo es su percepción al respecto? Efectivamente, aquí hay invitados de piedra. O sea, hay gente que está como en el lado oscuro de la fuerza, dicen algunos. Depende con quién uno converse, efectivamente. La minería dice que ellos usan solo el 6% de todo el agua disponible. Pero otros dicen, sí, pero la usan donde no hay agua. A nivel agregado, el 6% parece muy poco. Ahora, lo que pasa en la crisis del río Loa, por ejemplo, ¿no? Que es dramático, donde no hay agua y ahí está ese hilito que llamamos el río Loa y ahora ya prácticamente no está y eliminó un montón de poblados. Bueno, la minería lo que está haciendo derechamente es proyectos de desalación. Hoy día hay alrededor de, creo que son 18 plantas desaladoras funcionando. Para sacar agua al mar. Claro. Para su faena. Para las faenas mineras, incluso en algunos tipos de trabajo que hace la minería, usan agua salada. O sea, derechamente ni siquiera la desalan, la impulsan bueno, aquí hay un gasto importante de impulsión, de mucha energía que llevarla a 2.000, 3.000 metros. Pero algunos procesos no necesitan desalado. Hay otros que necesitan agua dulce. Entonces lo que hace la minería está desalando mucho, usa ya mucha agua desalada, lo que ha liberado de alguna manera las aguas de la cordillera, usa mucho menos desagua, y yo creo que la minería está convencida y ya está absolutamente decidida a seguir este camino. Sin embargo, no tiene alternativa. Renato, y ahora, perdona, embargo, pero yo quería hacerte un comentario respecto de los forestales, porque tú dijiste que hay mitos y realidades. Son las dos cosas, efectivamente. Pero esto tiene que ver con el ordenamiento territorial. Esto es súper importante, porque nosotros, si queremos tener una buena gestión de los recursos hídricos, tenemos que también ver la forma en que organizamos el territorio. O sea, lo que nosotros hemos escuchado que en algunas cuencas hay plantaciones, por ejemplo. Entonces, frente a las plantaciones, hay dos resultados de estudio. Uno dicen que la plantación chupa mucha agua, y la otra es que las plantaciones operan como diques naturales, porque retienen agua. Entonces ¿Y cuál es la correcta? Yo creo que hay pruebas para ambos lados. O sea, uno puede decir, mira, si en algunos lugares las plantaciones efectivamente hacen el papel de un dique. Entonces retienen agua, evitan la erosión y por lo tanto impiden que el agua fluya y se lleve terreno. Entonces las plantaciones, pero en algunos lugares claramente no deberíamos tener plantaciones, particularmente en aquellos lugares donde hay que cuidar el caudal ecológico. Perdona que vuelva al punto, don Reinaldo, pero en el tema de Codelco, tal vez a lo mejor pasa en otras mineras, no privadas, pero en el caso de Codelco, en sus proyectos futuros, no existen procesos de desalinización, sino que sacan el agua de la cordillera. De hecho, tenemos un proyecto que es el proyecto Andina, que es el nuevo proyecto de los 4 proyectos fundamentales que tiene Codelco en su vicepresidencia de proyecto, que salió hace algún tiempo a la noticia porque tenía que ver con los glaciares de la zona de Santiago. De hecho, el alcalde de Barnechea, en algún momento de Barnechea, salió a los medios a decir que Codelco iba a ocupar los glaciares de Santiago, que eran reservas naturales de la región metropolitana, para el uso industrial. Eso también es cierto, que una parte importante de la minería depende de las aguas que vienen de la cordillera y que muchas de ellos tienen origen en los glaciares. Por eso mismo es que la presidenta el 21 de mayo pasado, además de anunciar que íbamos a hacer cambios sustantivos en el Código de Agua, anunció que íbamos a tener una ley de glaciares. Esa ley de glaciares, proyecto hoy día, se está conversando también con Codelco
Y finalmente nosotros vamos a tener que tomar una decisión respecto de cuáles glaciares podemos intervenir y cuáles simplemente no se pueden intervenir. Básicamente nosotros tenemos una cantidad muy importante de glaciares. Somos el país en América Latina que lejos tiene más glaciares. Hay un dato, en América Latina creo que son 28.000 kilómetros cuadrados de glaciares en América Latina. Chile tiene 24.000 de esos 26. La mayoría. Entonces, el resto debe estar en Argentina, ¿no? Me imagino. muy poco, claro, pero de todas maneras nosotros ahí tenemos una tremenda riqueza también de agua, que necesitamos cuidarla también. Reinaldo, hoy día se llevó a cabo Water Week Latinoamérica, que es un importante encuentro donde se reúnen expertos internacionales para conversar acerca de las soluciones que tenemos que buscar todos en conjunto frente a la escasez de agua, y esto se hizo en Viña del Mar, y allí la directora de aguas del Banco Mundial, Jennifer Sara, hizo una presentación durante esta mañana con slides que resultan súper aterradoras, porque entre otras cosas, como humanidad estamos necesitando cada vez más energía, tenemos cada vez menos agua, estamos frente a este proceso de escasez de agua, y de las cosas que me llamó la atención de su presentación, y lo remarcaba ella en rojo, era una frase que decía: hay que cambiar la mentalidad de las autoridades, más que seguir poniendo tuberías frente al problema. Y yo tiendo a estar de acuerdo con eso. ¿Cuál es la mentalidad de las autoridades que nosotros tenemos que cambiar aquí en Chile para utilizar mejor el recurso agua, para no malgastar y para que también esto sea igual para todos? Hemos visto historias en la misma televisión de pueblos que se han quedado sin agua y se han tenido que desarmar. Y han tenido que salir hacia otros lados o localizarse en otros lados porque directamente el agua se acabó, por lo que fuese, por la intervención de una minera, de una empresa privada, pero que el agua ha desaparecido, digamos. Bueno, como decía anteriormente, este es un fenómeno mundial y por eso que el Banco Mundial también ha emitido algunos informes, pero no solo tiene que cambiar la mentalidad de las autoridades. Yo también les quiero dar algunos antecedentes. En los últimos 25 años, en Chile, la demanda por agua se duplicó. En los últimos 25 años, el Producto Interno Bruto se triplicó. Ahora, ¿por qué tomo este último dato? Porque nosotros estimamos que el 60% de todo lo que producimos en Chile es absolutamente dependiente del agua. Todo lo que exportamos usa mucha agua. Lo usa la minería, lo usa la industria de alimentos, lo usa incluso la industria salmonera, todo. Entonces, si nosotros queremos seguir creciendo como país, y por eso que es una preocupación mundial, si la humanidad quiere seguir creciendo, desarrollando más bienes y servicios, necesitamos este recurso. Necesitamos gestionarlo bien, necesitamos usarlo bien. Entonces, ¿dónde veo yo la mayor dificultad? Hay personas que se resisten a ver estos cambios. A eso hay que agregarle los efectos del cambio climático, que en Chile por lo menos tiene dos expresiones súper claras. Uno, tenemos menos precipitaciones, pero lo más grave es que las precipitaciones a nivel agregado no son muy diferentes, pero ahora caen en 48 horas lo que antes caía en varios meses. Entonces tenemos un riesgo ahí, la intensidad es muy grande. Y lo segundo es que subió la isoterma. La isoterma es la línea que separa la nieve de la lluvia. Entonces ahora algunos estiman que está 300 metros más arriba. Wow. Por lo tanto, donde antes cabía nieve, que era nuestro principal reservorio de agua, hoy día cae agua y el agua se escurre y termina en cualquier parte. Esos efectos del cambio climático ya son notorios. Entonces lo que nosotros le decimos a las personas, mire, tomen nota de que el país es diferente, que la demanda del agua sigue creciendo. Un fenómeno mundial. La OSD también estima que el año 2050 la demanda mundial por agua va a aumentar como en un 50%. Sí, entonces locura. Aumenta la brecha. Y hay gente que dice, mira, nosotros esto del agua lo hemos administrado por 200 años, estoy hablando básicamente de un sector de la economía. Entonces lo podemos seguir haciendo como estamos, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Eso no es así. Nosotros necesitamos que la humanidad completa, y Chile en particular, tiene que tener una forma diferente de relacionarse con el agua. Reinaldo. No puede ser posible que sigamos haciendo lo mismo que hemos hecho en los últimos 200 años, porque eso no es sustentable. Nos queda muy poquito tiempo, pero tengo que preguntárselo. El diagnóstico lo hemos conversado. Si hubiera que calificar la situación de la sequía, de la escasez de agua hoy en Chile, ¿cómo la calificaría? Y segundo, si hay riesgo real en algunos lugares que decía yo dependen de los camiones aljibe, de que por ejemplo tenga que racionarse el uso de agua. Hoy día nosotros no tenemos ninguna situación que tiene ese nivel de riesgo. Lo que queremos ser súper claro en esto, todas las medidas incluso que hoy día anunció la presidenta, el primer objetivo es asegurar el agua para el consumo humano. ¿Eso está asegurado en todo el país? Está asegurado, podemos tener algunas situaciones complejas, pero agua para la gente va a haber.
Ahora, lo que nosotros queremos evitar, por supuesto, es que sigan proliferando los camiones aljibe. Ahora, nosotros queremos, por eso que estamos planteando soluciones más permanentes, las plantas desaladoras que van a abastecer, por ejemplo, los sistemas de agua potable rural. Ahí tenemos un problema. Hay 2 millones de personas en Chile que se abastecen de los sistemas de agua potable rural. Entonces, que se han quedado en seco, los pozos, en fin. Entonces hay que acompañar todo lo que nosotros hagamos con, por ejemplo, sistemas de recarga de acuíferos. La gente saca agua y no se preocupa de reponerla. Más allá de que ustedes estén garantizando el consumo humano, ¿la situación es crítica hoy con la escasez de agua en Chile? No, yo no diría que es crítica a un nivel que signifique, no sé, una situación de crisis total. Pero lo que sí, nosotros en Chile tenemos mucha agua. Eso es así. Somos un país privilegiado, está mal distribuida en el territorio. Pero lo que necesitamos hacer con el agua es que no podemos seguirla administrando, gestionando de la misma manera. El agua tiene que alcanzar para todo. Por supuesto. Muchas gracias entonces a Reinaldo Ruiz, es el delegado presidencial para los recursos hídricos que ha estado esta tarde en GPS. Muchas gracias, Reinaldo. Tome agua tranquilo. Vamos a la